Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, el análisis de la situación migratoria y las relaciones del nuevo presidente de El Salvador con los Estados Unidos y México. Para hablar de ello hemos invitado a César Ríos, director ejecutivo de INSAMI. Como siempre, antes veamos el contexto. Bienvenidos. En contexto. El mejorar las relaciones con los países del área será de vital importancia para el próximo gobierno del presidente Nayib Bukele. Meses antes de tomar posesión del Ejecutivo, lo ha llevado a una gira por México y los Estados Unidos. En dicha gira, el próximo presidente del país ha dejado claro que los Estados Unidos seguirán siendo el principal aliado comercial. Con la frase "Ortega y Maduro pueden irse despidiendo de sus aliados en El Salvador", Bukele envía una señal clara que la política en materia de relaciones exteriores será totalmente diferente a la mantenida por los gobiernos del FMLN. Otra expectativa que llama la atención es la que adelanta el presidente electo sobre la redefinición de las relaciones con China. No hay duda que la geopolítica será de vital importancia para que nuestro país fortalezca las alianzas en materia económica. Además de intentar frenar la emigración ilegal hacia los Estados Unidos, tendrá el presidente Bukele las herramientas diplomáticas para que en nuestro país se logren más importantes aliados que ayuden a nuestra economía. Acompáñenos y busquemos la verdad. En contexto. César Ríos, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias, con mucho gusto. Ya estamos haciendo este encuentro más habitual, ¿no? Es interesante. Increíble. Nos encanta hablar contigo porque de alguna manera hoy que, bueno, obviamente después de las elecciones el escenario migratorio, geopolítico está tomando gran relevancia. Ahora, díganos la verdad, ¿por qué era tan importante para el presidente Bukele hacer esta gira meses antes de comenzar su mandato? Mira, sin duda el tema migratorio es uno de los temas, de los asuntos que golpea día a día a nuestra familia. Ya, no solamente con los que se van, sino que con los que reciben el dinerito de la remesa y una serie de cosas. Por lo tanto, identificar a los amigos vinculados a esta realidad es importante. Identificar a los buenos amigos también es importante. Y te voy a contar algo que yo recuerdo, porque como INSAMI ya hemos repasado como 4 gobiernos y a los 4 gobiernos les hemos presentado una agenda sobre lo que nosotros vemos como prioritario. Yo me acuerdo cuando el presidente Sánchez Serén tomó posesión, ya cuando dicen usted ganó, se fue a una gira. Hizo una gira por Nicaragua, Venezuela, Canadá, Estados Unidos y entonces terminó. Y tú sabes que en esos días INSAMI nos reunimos con la Embajada de México y una de las cosas que nos preguntó México fue ¿y por qué Sánchez Serén visita a sus amigos y no visita a México? ¿Ya? ¿Será que no nos identifican como amigos o será que no nos ven con la importancia que merecemos? Y ahora el primer país que visita Nayib Bukele es México. Y feliz por la mayoría de la población nuestra, porque México está en el camino hacia la búsqueda de una ruta de destino migratorio, ¿no? Ahora, esto es, el escenario hay que analizarlo y ustedes tienen información de primera mano. De alguna manera, las presiones norteamericanas hacia evitar que la gente se siga yendo hacia Estados Unidos, de alguna manera es muy fuerte. Incluso hasta con sanciones económicas. ¿México seguirá siendo el país con el plan B para emigrar por parte de los salvadoreños? ¿O es importante de alguna manera también tenerlo como aliado para evitar este fenómeno? Mira, el reporte de Estados Unidos en este año, y hasta hemos sido felicitados por el vicepresidente de Estados Unidos, que cada día menos salvadoreños están pasando la frontera. Pero cuando nos vamos a nuestro país, nos damos cuenta que aquí no ha disminuido las personas que migran. Entonces, siguen saliendo entre 300 y 400 personas todos los días, pero lo que no están haciendo es pasando la frontera. Y entonces, ¿dónde se están quedando? Se están quedando en México.
Entonces México, con mucha prisa e importancia, ha querido agilizar conversaciones con el Triángulo Norte para identificar alternativas. Y en el escenario vemos dos cosas. Uno, viene la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la señora Nelson, y le viene a decir a los 3 países del Triángulo Norte: detengan las caravanas, que ya no se vayan. Mira, interesante, porque esa es la posición de la señora de Seguridad Nacional. En cambio, López Obrador, según el reporte que nos hizo el presidente Bukele, dice: hemos identificado oportunidades para que se inserten laboralmente la población migrante. O sea, 2 abordajes diferentes. Ahora, César, ¿esto pasa más por el aspecto político o es más por querer de alguna manera generar una expectativa falsa, si se quiere? Mira, Salvador, te estás metiendo en un tema bien delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando dices a un aspecto político, aquí nos vamos a un tema: ¿a quién le conviene más que el tema del muro se mantenga en agenda todos los días? Pues al presidente Donald Trump, que su reloj electoral ya lo puso a funcionar. Y mientras más se discute un tema emblemático como el muro y su población que votó por su propuesta migratoria, pues esa es campaña electoral, ese es un abordaje político. Por ejemplo, y las declaraciones del presidente electo Nayib Bukele sobre dejar tajante la decisión de romper relaciones totalmente diferentes con los países afines o aliados al FMLN, ¿era necesario de esa manera? Pues mira, acordémonos que todavía no ha tomado posesión, ¿verdad? Estamos en un escenario todavía acomodando, no tenemos ni gabinete todavía, ¿no? Al menos no nos han anunciado quiénes son parte del gabinete. Por lo tanto, hay que tener cuidado en las reacciones que pueda decir en este momento. No sé quiénes serán los asesores de política exterior que tiene el presidente electo, pero hay que tener cuidado en eso. Ahora, las declaraciones o las posiciones de alguna manera ustedes las analizan como positivas en ese sentido, de romper las relaciones con los países tradicionalmente con los que se ha tenido en los últimos 10 años. ¿Eso era importante para ganar más ayuda y más cooperación de parte de Estados Unidos? Mira, nosotros vemos positivo la gira. Vemos positivo que el presidente Bukele se haya sentado con un sector importante de empresarios privados en México. Vemos positivo ese diálogo franco que tuvo con el presidente López Obrador y que identificaron 3 macroproyectos que generen empleo en la zona sur de México. Positivo. Y vemos positivo que el presidente electo ya haya tenido capacidad de sentarse con un liderazgo político en Estados Unidos. Hasta ahí estamos bien, porque México, Estados Unidos y Canadá son los países con los que debemos estar muy bien. Ahora, como dijo unas palabras que ahí ya no podemos continuar con lo que va a pasar, que si nos dan, tenemos que dar algo a cambio. No sé hasta dónde es que podamos mantener ese compromiso de país. ¿Qué tan deteriorados han quedado las relaciones después de los gobiernos del FMLN con los Estados Unidos particularmente y México, si se quiere? Bueno, esperemos cuál es la bolsa de sorpresas que nos traiga el presidente Bukele, ¿ya? Porque lo que tenemos muy claro, Salvador, es que lo que nos puede atraer son una manifestación de cooperación económica. Ya, ojalá que sea cooperación económica para generación de empleo, cooperación económica para arreglar el tema de seguridad, porque si conocemos bien el tema, nos damos cuenta que él no va a venir con una noticia de perdonar a los del TPS. Estados Unidos es un país de leyes y los temas migratorios se arreglan por procesos legalmente establecidos, no por lo que dice el Ejecutivo. Ahora, el apoyo, por ejemplo, de Marco Rubio hacia las políticas o por lo menos el discurso inicial del presidente Bukele es un apoyo importante. ¿Debe valorarse así? Sí, yo creo que la capacidad de tener un equilibrio en las relaciones es importante y se vio con demócratas también. O sea, es interesante porque cuando lleguen al Senado a discutir temas importantes, creo que ya nos van a conocer muy bien. Ahora, ¿se pueden mejorar aún más las relaciones Estados Unidos-El Salvador?
Sí, ¿Sí? claro que sí. Vamos a unar esa respuesta que me vas a dar luego de la pausa, porque cuando regresemos a Díganos la Verdad, también sabremos qué nos dijo la gente sobre qué tan importantes son las mejoras que pueda hacer el presidente electo con relación a los Estados Unidos. Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Díganos la Verdad le preguntamos a la gente, ¿considera que el presidente electo Nayib Bukele debe fortalecer aún más las relaciones con los Estados Unidos? Y esto fue lo que nos dijeron. Lo que dice la gente. Pues no sé cómo son las circunstancias que él ha tomado o las medidas pues, que él pretende para solventar los problemas del país. No sé, ahí él sabrá cómo es que la opinión va, o las intenciones de él, cómo es que él pretende sacar adelante a nuestro país. Ya hacerse amigos con Estados Unidos se ve ya un poco más serio las cosas, porque yo he estado viendo ahí publicaciones en el Facebook y se ve algo un poco más serio, no es para mí pues, y para el pueblo, porque afectaría un poquito bien que recupere el país o bien por completamente este país se diera abajo, ¿me entiendes? Pero para mí no es mucho. Sí, claro que sí, debería de hacerlo, me parece. ¿Por qué? Excelente. Bueno, Estados Unidos siempre le ha echado la mano a El Salvador. Pues sí, yo considero que sí, realmente. ¿Por qué? Pues en algunos casos hay como un poco más de beneficio para el país, ¿verdad? Para la población, pero todo depende del presidente, considero yo. Sí, debería de hacerlo. Mire, lo demostró siendo alcalde, todo es de esperar, así como cuando hubo cambio entre Arena y el Frente, ¿verdad? El cambio, ahí es de esperar a ver si sí da el ancho o no da el ancho o se queda igual como el presidente actual. Y creo que sería bueno que lo hiciera. Lo que dice la gente. César, la gente tiene esa expectativa de que se debe mejorar aún más. ¿Qué tanto se puede mejorar si es que se puede hacer aún algo más con relación a los Estados Unidos sin poner en riesgo de alguna manera la soberanía, como siempre se señala? Mira, interesante la respuesta porque todas las respuestas consultadas en la calle, ¿no? Son respuestas poco ideologizadas, ¿ya? Que en el fondo aquí la gente responde sin tener un criterio de que si es de izquierda o es de derecha, revolucionario, hasta olvidándose de los antecedentes históricos. Y entonces muy fresco, ahí nos identifica que El Salvador en política exterior tiene dos realidades. La que dice el pueblo, como dice, mira, si a todos nos conviene que nos vaya bien con Estados Unidos. El 30% de la familia salvadoreña vive de las remesas familiares. Y todas esas vienen de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos trata mal a los migrantes, si Estados Unidos está mal en su economía y no da empleo a nuestros hijos y familiares, entonces nos va a ir mal a nosotros. Y cada día, las relaciones de El Salvador con Estados Unidos en función de familia es cada día más estrecho. Cada día más hijos de salvadoreños que tenían que haber nacido aquí están naciendo en Estados Unidos con hogares norteamericanos salvadoreños. Por lo tanto, hay un criterio muy concreto de que las relaciones con Estados Unidos deben ser buenas, porque si son buenas nos favorece todo. Pero hay otras relaciones que son las diplomáticas, las oficiales, y ahí es donde tenemos que medir muy bien, como dices tú, que estemos bien con Estados Unidos, pero cuidado con nuestra soberanía, ¿no? ¿Se puede establecer esa relación tomando en cuenta la política exterior que los Estados Unidos tienen con los países, sobre todo del Triángulo Norte? Mira, creo que como sociedad civil tenemos una lectura muy cuidadosa del tema, porque si hacemos una relación entre la visita de la recién visita de senadores
congresistas y de alto nivel de la política norteamericana que vienen a El Salvador y donde nos dicen detengan las caravanas. Digo, ese tema preocupa mucho porque tienen un concepto muy alejado de la realidad de lo que está pasando. Si Estados Unidos dice, les voy a dar cooperación para que generen empleo, y si los jóvenes tienen empleo, dejan de pensar en el exterior. Entonces, creo que esos son los retos grandes que tiene que tener el nuevo presidente en El Salvador. Ahora, luego de conocido el resultado de las elecciones presidenciales y toda la expectativa que se había creado, y la información que ustedes tienen, ¿cómo reaccionó el votante y el salvadoreño en los Estados Unidos con los resultados? Bien, mira, fíjate que este es un tema que hay que tomarlo en cuenta porque nunca se había visto una ansia de participación ciudadana de los salvadoreños en el exterior. El patrón electoral que dijeron estamos dispuestos a votar con el voto en el exterior fueron alrededor de 5,000, ya de los cuales solo 3,000 fueron los que ejercieron su voto. Sin embargo, como lo vimos contigo esa fecha de las elecciones, vinieron aproximadamente 10,000 salvadoreños a votar. Digo, esa expresión de participación ciudadana, de patriotismo, hay que tomarla en cuenta. Y hay que tomarla en cuenta porque si vinieron 10,000, te están dando un mensaje que los mecanismos existentes para facilitar la participación ciudadana en el exterior están malos. Hay que modificar el empadronamiento, el sistema de voto por correo, hay que darle una revisión a eso. Pero el salvadoreño en el exterior, particularmente Estados Unidos, ¿quedó a gusto con el resultado de la elección del presidente Bukele? Sí, es que mira, si revisamos los resultados, nos damos cuenta que casi el 70% votó por el presidente Bukele. ¿Ya? Entonces, y es una población joven, ya que tiene deseos de cambio y de tener otra realidad en el país. Ahora, que el presidente Nayib Bukele haya sido electo presidente no significa que algo migratoriamente hablando va a mejorar con los salvadoreños en los Estados Unidos. Mira, sí podría, y de acuerdo a las relaciones. En el fondo hay una vinculación de intereses políticos y geopolíticos. Ya vamos a ver qué es lo que quiere Estados Unidos de nosotros, qué podemos dar y cómo podemos garantizar la soberanía del país. Creo que esa combinación, esa estrategia tiene que empezar a ejercer el nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar con la gente que está todavía esperando el final del TPS y luego de la resolución judicial de seguirlo no alargando? ¿Cómo se debe interpretar esto para que no haya malos entendidos? Mira, hay que dejar muy claro con la población porque se ha jugado mucho con información alrededor del TPS. El TPS ya terminó. Era un mandato del Ejecutivo y Donald Trump dijo fin del TPS. Les vamos a dar un periodo más que El Salvador le correspondió 18 meses para que se acomodaran y buscaran alternativas diversas. En eso estamos. Pero recuerda que cuando dijo el presidente Donald Trump, con su carácter agresivo, dice, y le suspendemos el TPS porque estos vienen de países de porquería, digo, y regrésense para allá. Entonces vino unos salvadoreños integrantes beneficiarios del TPS y puso una demanda diciéndole que él no tiene derecho a ofender a los países ni mucho menos a un ciudadano. Entonces pone la demanda y el juez Chens en el circuito 9 empieza a revisar y se da cuenta que hay una enmienda, la enmienda 14ª en Estados Unidos, donde le obliga a todos los dirigentes políticos de Estados Unidos que tiene que respetar la dignidad de la persona y de los países independientemente de su condición migratoria. Y él dijo, le suspendo el TPS porque ustedes son unos países, entonces ahí violó. Y el juez acepta la demanda. Entonces está todavía en las cortes y mientras no se dé una solución del caso, van a seguir doblando los periodos hasta que haya una resolución legal del tema. Ahora, ¿quién tendría entonces que
hacer una acción legal para que esto no se siga postergando de una manera falsa, si se quiere? Bueno, ya estamos en manos de las leyes norteamericanas y ya van a estar los jueces que va a decidir. Cuando decida eso, yo creo que la recomendación nuestra y la recomendación al nuevo gobierno de El Salvador es: hay que aprovechar cada día que han dado de extensión para no buscar un alargamiento del TPS, sino que para identificar una alternativa de migración permanente. ¿Se deben quedar todavía los salvadoreños en los Estados Unidos o deben regresarse? Me lo respondes luego de la pausa. Vamos a regresar con más de Díganos la Verdad y el tema migratorio. Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. César, entonces, ¿cuál debe ser la actitud de nuestros compatriotas en los Estados Unidos ante esta situación, de alguna manera, TPS prolongado, si se quiere, de alguna manera? Mira, hay que aprovechar cada día para buscar algunas salidas para una migración permanente, ¿ya? Y aquí pueden jugar un papel muy importante los consulados. Los consulados deben ponerse al servicio de esta población para identificar los mejores abogados, las mejores rutas, los mejores procedimientos, porque, y aquí te quiero decir algo, Salvador, nosotros como INSAMI, como el Instituto Salvadoreño del Migrante, estamos muy positivos en que esta población del TPS no va a salir afectada con este tema de finalización del TPS. Se les va a identificar una alternativa. En el mundo político tenemos que verlo muy bien y muy inteligente, como es el presidente Donald Trump, que lo que hizo es utilizar a un segmento migratorio muy fácil de trabajarlo y de moverlo como a él le dé la gana. Sin embargo, los del TPS son la población migratoria mejor portada en Estados Unidos, los que más le han aportado a la economía de Estados Unidos, han generado hasta empleo norteamericano. Y no puede ser que este segmento, con todas estas características, sean los más afectados de una política migratoria de Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump es muy claro cuando dice: vamos a perseguir a aquellos que están amenazando a nuestra economía, aquellos que están ocupando un puesto de trabajo que tenían que ocupar nuestros compatriotas, y los del TPS no. Por lo tanto, creo que fue como una jugada política, o decirlo, fue una ficha de cambio que ¿Seguirá utilizándose el tema migratorio y la necesidad de los inmigrantes como bandera política en los Estados Unidos, César? Bueno, lo hablábamos antes. El tema del muro y el tema de los del TPS y los del DACA es la banderita que le mantiene vivo el tema migratorio con América Latina al presidente Donald Trump. Y si su relojito electoral está ya corriendo, entonces tenemos que aprovechar al máximo eso. Y yo creo que él no está esperando que le den inmediatamente el presupuesto del muro. Lo que está esperando es que lo llamen, que diga el diputado uno, que diga el otro político, y ahí está todos los días contestando. Eso es campaña. Pero sigue habiendo pánico en los Estados Unidos con el tema migratorio. Reciente estábamos viendo también que hoy, al parecer, hay patrullas en las escuelas, en los colegios, en las protestas o en las marchas. Hay presencia de las unidades de migración. ¿Esto es una manera de intimidar al migrante salvadoreño? Mira, la realidad migratoria en Estados Unidos ha cambiado. Y aprovechando tu pregunta, decir que este no es el mejor momento para migrar. Dejemos que avancen un poco, y hasta los acuerdos políticos de El Salvador con Estados Unidos, si van bien, a lo mejor podrían acordar algo que se llama migración ordenada, que ya lo están haciendo otros países. Yo siempre te he dicho a ti, Salvador, Filipinas, el Ministerio de Trabajo tiene un área de exportación de mano de obra y manda 400 enfermeras por 2 años y después regresan al país y todos viven bien. Yo creo que por ahí se va a encaminar algunos acuerdos de El Salvador con Estados Unidos. Hay que esperar un poco. No van a pasar por la frontera porque cada día es más difícil pasar por la frontera.
no hay aquella apertura y agilidad para que se inserten laboralmente fácilmente en Estados Unidos, no la hay, aquellos tiempos ya pasaron, y hay que ver a quien hay que exigirle un poco, y aquí me estoy metiendo a otro campo, son a los alcaldes y a la dirigencia política de las municipalidades. Ellos tienen que reaccionar. Y el presidente Bukele ha propuesto en su plan Cuscatlán algo que nosotros lo revisamos y nos pareció muy bien, cuando él dice: vamos a descentralizar nuestra política migratoria. Ya, vamos a crear 14 oficinas, una oficina departamental para que atienda la migración. Y yo creo que al crearse esa oficina, el liderazgo político municipal, como los alcaldes, tienen que ser protagonistas de esto. Justamente en ese tema también me gustaría que nos dieras algún indicio sobre qué tanto debe mejorarse la atención consular también, porque tenemos entendido que esto deja mucho que desear, sobre todo en los Estados Unidos, en la atención de obtención de documentos, asesoría, etcétera. Esto debe mejorarse sustancialmente. Claro, fíjate que, bueno, ha habido avances, porque lo que teníamos hace 15 años a lo que ahora termina con el gobierno del FMLN, ha habido avances. Conversando, yo en estos el último semestre del año pasado, trabajé mucho con la población organizada de salvadoreños en la costa este, en Washington, y nos decían ellos una cosa muy interesante, y es que decían: ¿para qué tienen que traer a cónsules nuevos de allá que primero nunca han trabajado en el tema consular, después el sobrino o el hijo, el no sé qué, y lo traen aquí y pasamos como un año para que conozcan vivir como se vive acá? Aquí tenemos liderazgos salvadoreños que pueden colocarlos en los consulados para que hagan el papel de orientar a la población, y conocen la realidad y saben qué es lo que les duele. Yo creo que tomar en cuenta a estos salvadoreños que tenemos en el exterior, a que participen activamente en nuestra política nacional, sería una recomendación muy concreta. Y en ese sentido, César, ¿cuál debería o cómo perfilas tú a los futuros o al futuro funcionario, por ejemplo, de la política exterior en El Salvador, o el canciller? ¿Cómo debería ser el embajador en Washington? ¿Cómo crees tú que debería ser el perfil, más allá de las credenciales que puedan asistir? Claro, mira, el nuevo canciller va a tener una agenda muy grande. Ya el tema migratorio en los próximos 5 años va a ser muy fuerte. Debe tener la agilidad mental y la suficiente iniciativa para ir creando escenarios positivos para nuestra población. En este periodo vamos a tener deportados, vamos a tener migración ordenada, vamos a tener una demanda permanente de los salvadoreños en el exterior que quieren participar en nuestra realidad. El canciller tiene que asimilar todo eso y tiene que conocer esa realidad. No podemos aceptar que manden a un canciller que desconozca lo que los está pasando a los salvadoreños en el exterior. ¿Tienen ustedes alguna idea de cómo se están comportando otros grupos de salvadoreños en otras partes del planeta? ¿Están interesados en seguir apoyando, involucrarse en la política exterior de El Salvador? Sí, fíjate que ya estamos hablando de 3 generaciones de salvadoreños en el exterior. Ya tenemos profesionales a todo nivel. Imagínate, Salvador, una mesa de asesores con salvadoreños que han vivido 30 años en Japón, otros que han vivido 25 años en Italia, otros que han vivido en Canadá, en Suiza, y los sentamos y le preguntamos: ¿cuál es el país que ustedes desean para el tema del desarrollo económico de sus comunidades? Yo creo que ahí sería aprovechar al máximo esta capacidad acumulada de países desarrollados donde han vivido. Hay que aprovechar esta voluntad que tienen nuestros salvadoreños por querer participar. Ahora, ¿ustedes están involucrándose también en actividades o están dispuestos a apoyar iniciativas gubernamentales en torno a asesoría y mejorar la situación de los salvadoreños en los Estados Unidos? Mira, un mensaje que hemos tenido principalmente con el vicepresidente electo, con quien hemos trabajado grandemente en temas migratorios, y él, por ejemplo, el vicepresidente electo, el doctor Félix Ulloa, nos ha acompañado, porque INSAMI ha permanecido en el tiempo y los que se han ido son los gobiernos.
Ya hemos aprendido a comprender el comportamiento de los líderes políticos en cada gobierno y conocemos el nivel de compromiso que... Por lo tanto, estamos preparando un evento a nivel nacional donde para el cuerpo diplomático para entregarle nuestra plataforma al nuevo gobierno. Hablamos de ella, si quieres, luego de la pausa. Muy bien. Interesante tema. Regresamos luego de los comerciales con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. César, ¿cuáles son los insumos que ustedes consideran o que piensan aportar a la política exterior de El Salvador de cara al nuevo gobierno? Tenemos un aliado muy importante que es el vicepresidente electo. El doctor Félix Ulloa ha trabajado con nosotros las agendas de migración y él sabe qué es lo que está en la agenda. Solicitudes de asilo y refugio en México y en Estados Unidos, ¿ya? La persecución, la militarización de las fronteras. Tenemos el tema de las residencias permanentes en Estados Unidos. Yo creo que podemos avanzar mucho si toma en cuenta la opinión de la sociedad civil, que hemos permanecido mucho en el tiempo y conocemos las dinámicas cambiantes. Lo que te decía, Salvador, que hemos programado para el mes de mayo un encuentro que hacemos con todos los gobiernos antes de empezar. Hacemos un evento con el cuerpo diplomático y la dirigencia política en El Salvador y le entregamos al presidente electo la plataforma en el tema migratorio. Y si no va al presidente electo, pues nos va a tocar entregársela al doctor Félix Ulloa, el cual nos conocemos muy bien. ¿Qué elementos incluye, si me puedes dar detalle de qué están sugiriendo que se pueda incluir? Mira, una de las cosas que te puedo adelantar en el tema, es que nos urge revisar la institucionalidad política nacional que atiende la migración. La migración ya no es un tema de Cancillería, la migración es un tema de dinámicas comunitarias y el viceministerio de Cancillería debe atender cosas en el exterior. Me preguntaba sobre los consulados, que atienda los consulados. Y creamos una figura donde los alcaldes, los líderes políticos empiecen a tomar seriamente el tema de migración, porque ¿de dónde se van la gente? De las comunidades, ¿no? ¿A dónde llegan los deportados? A las comunidades. ¿A dónde llegan las remesas? A las comunidades. Y de repente le preguntas a un alcalde, ¿y usted qué piensa del TPS? Y te dice, fíjate que yo no entiendo muy bien eso, ¿de qué se trata? O sea, quiere decir que ese líder está fuera de la realidad que está viviendo su comunidad. En ese tema también crees que debe mejorarse muchísimo la figura de criminalizar de alguna manera al inmigrante. ¿Se debe trabajar en eso? ¿Cómo ves ese tema? Sí. Y bueno, llama la atención porque cuando te dicen, busquemos los culpables de los que organizan las caravanas, y por favor, ¿no? Si en El Salvador las migraciones es un reflejo de las malas políticas públicas que han existido. Si tuvieran éxito las políticas de generación de empleo, los jóvenes no se van. Si tuvieran éxito las políticas de brindar seguridad a la población, las familias no se van. Entonces hay migrantes porque hay mal control del país, en general la calidad de vida que existe. Por lo tanto, si vamos a dedicarnos realmente a buscar los culpables, entonces busquémonos quiénes han sido los que han administrado las políticas públicas en nuestro país. Ahora, en el tema de conocer, ¿crees que falta mucho de la población en general y particularmente los jóvenes involucrarse e informarse más sobre el tema migratorio? Sí, fíjate que estamos haciendo como INSAMI un trabajo en las comunidades. Tenemos un municipio, estamos conversando mucho con el alcalde de Soyapango, porque muy preocupado el señor alcalde, porque ¿sabe lo que me decía el señor alcalde? El último informe del Banco Central nos dice que Soyapango se colocó en el tercer lugar de los municipios de más recepción de remesas familiares. Y me dice, ¿y sabe por qué? Y yo lo que siento es que Soyapango se está llenando gente de una movilidad interna,
que vienen del oriente del país y se paran en Soyapango y están saturando Soyapango. Entonces queremos reaccionar ante esta realidad migratoria. Así que estamos en una reflexión con todo el Consejo y el señor alcalde. Esperaríamos que muy pronto identifiquemos una estrategia de atención e informar a los jóvenes principalmente. Ahora, México, ¿cuál crees tú que va a ser el papel de México en los próximos años en el tema migratorio, sobre todo con todo este triángulo que se está formando entre Centroamérica, México, Estados Unidos? Bueno, los compromisos deben ser combinados. El Salvador debe encaminarse a un esfuerzo de una migración ordenada. Si le dice, como dijo el presidente de México, si usted me dice que manda a 5,000 migrantes y aquí está el listado de su edad, su condición laboral, si son expertos, México tiene la capacidad de insertarlos laboralmente. Pero si usted me manda 4 caravanas que ni usted sabe quiénes son y vienen a forzar todo, a violentar todo, ahí sí no podemos responder en políticas migratorias. Así es que los acuerdos deben orientarse a sincronizar modelos, nuevos modelos de migración, de tal manera que brindemos principalmente mayor seguridad y disminuyamos los riesgos de la migración. En el tema del riesgo, han identificado, mencionabas hace un momento, que la migración de alguna manera ha disminuido. Esto se debe particularmente a que no es porque haya mejorado la situación en los países que se van hacia los Estados Unidos. ¿Qué está motivando a este descenso? Mira, no, lo que te decía, que ha disminuido las personas pasando la frontera. Porque no ha disminuido las personas migrando de El Salvador. O sea, se están quedando o en Guatemala, en México, en esa ruta. O muchos han agarrado para el sur, Costa Rica y Panamá. Pero de que están saliendo, están saliendo. Lo que nosotros observamos que las características de estas nuevas personas que migran son otras. Primero, la nueva migración es una migración no planificada. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que la migración planificada es que tú durante 6 meses planificas que te vas a ir y estás ahorrando dinero y estás viendo qué hacer. Pero de repente hay factores al interior de nuestro país que te están forzando a tomar la decisión de salir del país. Entonces, cuando hay factores que te están forzando, entonces tú tomas una decisión de emigrar no planificada. Tú le dices a sus hijos, mira, han amenazado a mi hija de 13 años que si no se va a la delincuencia, la van a matar. Así es que yo les digo a todos que arreglen esta noche lo que puedan, que mañana salimos a las 4 de la mañana. Esa migración no planificada es la que más está existiendo en este momento y es la que más llena de riesgos está. ¿Vislumbras más caravanas? ¿Este fenómeno se va a incrementar, seguirá, aumentará o definitivamente desaparece? Lo que te digo, Salvador, es que no podemos aislar una cosa con otra. Si este gobierno no tiene la capacidad de generar empleo y de generar seguridad a la población, caravanas van a seguir existiendo mientras nuestro país no nos brinde elementos de una calidad de vida. Ahora, la expectativa de mejora esa, ¿ustedes cómo la analizan? ¿Podría mejorar esto realmente? Bueno, sí, si nos ponemos a leer los planes del nuevo gobierno, todo se va a orientar a generar empleo. Nosotros tenemos mucha expectativa, tenemos la confianza de que puedan hacerse las cosas mejor y que pueda tener políticas principalmente para los jóvenes, que son los que más se van. Así que por el momento no ha empezado el gobierno y queremos expresar nuestra confianza y nuestra disposición como sociedad civil a coordinar y trabajar juntos. Según las informaciones y de todo lo que ustedes tienen, el salvadoreño sigue especulando entonces con sacar su dinero, por ejemplo, de Estados Unidos, hacer una vida de regreso en el país. ¿Qué expectativa tienen ahorita? Mira, yo creo que se van disminuyendo un poco las amenazas, porque esto lo podemos reflejar en el comportamiento de las remesas familiares, que el año pasado terminamos con un récord de remesas familiares. Oye, que supere 5,000 millones de El Salvador. Eso es, en ningún libro de los clásicos de economía te puedan explicar de un dinero producido afuera en manos de un país que no produce nada. Entonces, pero mucha de esta remesa era ahorros, no era el pago mensual de su trabajo. Creo que la gente ya está entrando a un nivel de conciencia y han disminuido un poco las expectativas de que pueden ser deportados inmediatamente.
Marcamos la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos a Díganos la Verdad, sacaremos las conclusiones del tema. Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. En Díganos la Verdad es momento para... Conclusiones. César, ¿han indagado o hay algún tipo de plan o programa especial o específico para seguir atendiendo a los salvadoreños que sean deportados en los próximos años a El Salvador? Mira, qué buena pregunta, Salvador, porque estamos recibiendo deportados todos los días. Ya, en INSAMI tenemos un programa integral de atención. Y aprovechando, si alguien nos está escuchando o si conoce a alguien que ha sido deportado, dígale que se ponga en comunicación con INSAMI 2207-2331, porque tenemos programas de insertarlos laboralmente. Tenemos un programa de certificación de competencias laborales y un programa muy especial que tenemos es de brindarle un chequeo médico, ¿ya? Y para ver la posibilidad de insertarlos al sistema de salud y una atención psicosocial. Pónganse a disposición de INSAMI, que ahí los podemos atender. El tema es, en el tema de atención de los deportados, por ejemplo, al FMLN, al gobierno que está terminando, le tocó enfrentarse a esa realidad, porque fue en estos últimos 10 años es que empezaron a sentirse el tema de los deportados. Aquellos que expulsamos hace 30 o 20 años ahora están de regreso. Y entonces nos enseñaron solo a sacarlos y nadie nos enseñó a recibirlos y volverlos a insertar al país. Al FMLN le tocó esa responsabilidad, creo que se avanzó mucho, pero nos quedamos en proyectos pilotos. Ahora se trata de retomar este tema de insertar a la población deportada, pero ya en políticas públicas, ya de verdad, ya no queremos un informe de gobierno que nos diga insertamos a 900 deportados, pues 900 deportados son los que llegan en 2 o 3 días, y todos los demás, ¿qué ha pasado? Entonces creo que ya hay que transformar estos proyectos pilotos en políticas públicas reales y que impacten a la mayor parte de esta población migrante. ¿Cómo, qué impacto, o sea, obviamente tiene un impacto en la política económica del país? ¿En qué rubros se están insertando? Mira, casi el 70% de la población deportada que viene de Estados Unidos y que ha vivido más allá, más de 5 años, el 70% viene de la actividad de la construcción. Electricistas, fontaneros, carpinteros, y ahí se dividen en el área de construcción. Muy buenas capacidades, pero se están enfrentando a una realidad en que la población no logra asimilar a la persona deportada y creen que todos los deportados han hecho algo en Estados Unidos, y no es así. Todos vienen de familias que no arreglaron sus documentos y que un día de mala suerte los deportaron, pero son trabajadores irresponsables. Ahora, este gobierno, el futuro gobierno, tendrá una responsabilidad importante. ¿Cómo para atender a los deportados en particular? ¿Te seguirá siendo la misma situación o crees que mejorará de alguna manera? Esperamos que sí. INSAMI se pone a la completa disposición del nuevo gobierno para que identifiquemos un plan y una estrategia nacional. Porque si no nos consultan a nosotros, que hemos estado tanto tiempo atendiendo este tema, y se ponen a hacer proyectos desde los escritorios, entonces creo que vamos a tener problemas. ¿Cómo visualizas el tema migratorio en los próximos 5 años? ¿Seguirá la crisis? ¿Mejorará en términos generales? Mira, yo creo que visualizo una actitud regional del tema, y tú sabes que las caravanas, unas salen de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, y se ponen de acuerdo y se ponen un punto de encontrarse en la frontera de Guatemala con México, y bien sincronizadas las caravanas y se encuentran. O sea, la sociedad civil, las familias están teniendo una actitud regional para migrar. Yo creo que le toca a los gobiernos también asumir una actitud regional para atender un problema común para todos. Y yo creo que eso es lo que viene ahora en adelante. Entonces, el presidente Bukele debería ser como el soporte de alguna manera de esta política, debería generar más confianza. ¿Crees que lo tiene?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si hacemos un análisis del comportamiento de las relaciones de Estados Unidos con nuestros países, creo que el presidente Bukele puede liderar una estrategia regional en alianza con México, Estados Unidos y Canadá. Ojalá que se pueda sincronizar una estrategia regional con estos aliados importantes. ¿Qué pasará en el área de Centroamérica? Porque solo vemos de alguna forma hacia el norte, pero ¿qué pasa en Centroamérica? Me lo dices en un minuto que me queda de programa. ¿Cómo lo ves? Muy bien. ¿Cómo lo ves? Muy bien, mira, el sur hay que tomarlo en cuenta. Costa Rica, Panamá están muy preocupados porque el hecho de haber inventado el Triángulo Norte los deja a ellos aislados de toda esta realidad migratoria. Hay que tomar en cuenta Costa Rica y Panamá en estos análisis. Será áspera la relación con Nicaragua, definitivamente. Bueno, no sabemos Nicaragua qué es lo que le viene ahora. Su situación política es muy delicada, ¿no? César Ríos, como siempre, fue un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Salvador, y aquí siempre a tu disposición. Gracias a ustedes también por la sintonía y ya escucharon la verdad. No siempre suena como uno quisiera. Buenas noches. Esto fue Díganos la verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.